Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Liliana Oviedo, soy estudiante de la carrera de Gerencia de Servicios de Salud de la UNAMED y hoy les voy a hablar acerca del funcionamiento de la farmacia. El objetivo es reconocer los requerimientos necesarios para el funcionamiento de una farmacia, incluyendo los procedimientos, equipamiento y la infraestructura. Se encuentra dirigido a estudiantes y gerentes de servicios de salud interesados en la administración de farmacias, específicamente en los requerimientos de operación. Resulta relevante el conocimiento del marco jurídico que rige el funcionamiento de las farmacias. Así, esta normatividad se compone por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Salud, el Reglamento de Insumos para la Salud, las normas oficiales mexicanas, la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y sus suplementos, y el acuerdo por el que se determinan los lineamientos a los que está sujeta la venta y disposición de antibióticos. Entre las normas oficiales mexicanas se encuentran la 059 sobre buenas prácticas de fabricación de medicamentos, la 072 etiquetado de medicamentos y de remedios herbolarios, la 137 etiquetado de dispositivos médicos, la 220 instalación y operación de farmacovigilancia, la 240 sobre la instalación y operación de tecnovigilancia y la 241 buenas prácticas de fabricación de dispositivos médicos. Otros documentos de relevancia son la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, los reglamentos de la Ley General de Salud en materia de control sanitario de actividades, establecimientos, productos y servicios, el Reglamento para la Prevención y Gestión Integral de Residuos y finalmente el Reglamento en materia de prestación de servicios de atención médica. Ahora, ¿qué son los insumos para la salud? Son los medicamentos, sustancias psicotrópicas, estupefacientes, las materias primas y aditivos que intervienen en su elaboración y los dispositivos médicos que incluyen el equipo, las prótesis, órtesis y ayudas funcionales, los agentes de diagnóstico, los insumos que utiliza odontología, el material quirúrgico y de curación y los productos higiénicos. A partir de ello, no se consideran ni a los alimentos, suplementos alimenticios, productos milagro, ni alcohol ni tabaco como insumos para la salud. ¿Cuáles son los requerimientos para la operación de una farmacia? Primeramente, la operación debe responder tanto a las necesidades operativas como a las actividades que se llevan a cabo dentro de ella. Por lo tanto, de acuerdo con el tipo de establecimiento, deben contar con lo estipulado en el suplemento para establecimientos dedicados a la venta y suministro de medicamentos y demás insumos para la salud de la farmacopea, contar con una licencia sanitaria acorde a sus servicios y contar con un responsable sanitario que desempeña o reporta el puesto más alto. Entonces, el responsable sanitario y el propietario de la farmacia tienen que cumplir ciertas funciones, que son adquirir insumos para la salud de proveedores que cuenten con licencia sanitaria, asegurar que cuenten con el registro sanitario y la clave alfanumérica vigente e impresos en la caja, blister o etiqueta del insumo para la salud, supervisar que los insumos tengan fecha de caducidad vigente y que también esté impresa, vigilar que las actividades realizadas corresponden a las establecidas en la licencia sanitaria. Asegurar que el aviso de responsable sanitario y la licencia sanitaria estén actualizados. Asegurar el cumplimiento de las disposiciones sanitarias en tiempo y forma. Revisar, actualizar, autorizar y asegurar la aplicación de los procedimientos normalizados de operación acorde a los lineamientos legales. Supervisar la capacitación y evaluación del desempeño del personal, así como fomentar su participación en la elaboración de los PNO y en los perfiles de puesto. Supervisar que la farmacia cuente con los equipos e instalaciones necesarios para el almacenamiento y la conservación de los insumos para la salud. Vigilar que se establezca el programa de mantenimiento, así como supervisar que no se realicen actividades indebidas. También tiene que atender y supervisar las visitas de la autoridad sanitaria y capacitar a los auxiliares para esta actividad. Garantizar que se cuente y que se cumpla con la edición vigente del suplemento de la farmacopea. Supervisar el resguardo y la conservación de las recetas surtidas y retenidas. Supervisar la recepción de los insumos para la salud, así como de que se cumpla la regulación sanitaria vigente. Realizar auditorías internas. Establecer y supervisar el manejo, resguardo y control de antibióticos. Supervisar y avalar con su firma el manejo, la guarda, la custodia, la venta, el suministro y el control de
psicotrópicos y estupefacientes. Supervisar la conservación mínima por 3 años de las facturas y documentos que aparan la tendencia legítima de los insumos para la salud. Supervisar de manera periódica y sistemática las fechas de caducidad de los insumos, verificar su almacenamiento y que se cumpla con el sistema de primeras caducidades, primeras salidas o el sistema de primeras entradas, primeras salidas, además de identificar los productos con fecha de caducidad vencida y finalmente supervisar que la venta y suministro de los insumos se apeguen a los requisitos sanitarios. Por otro lado, la farmacia debe de contar con un organigrama actualizado con la descripción de cada puesto y con un responsable sanitario con un horario definido que no lo exime de sus responsabilidades. En cuanto al personal, la farmacia debe contar con personal capacitado conforme al perfil de puestos, el tipo de medicamentos y el volumen que maneja. Debe tener un número suficiente de auxiliares del responsable sanitario, los cuales él mismo nombra y tienen la responsabilidad de ofrecer un servicio de calidad durante todo el horario. Dicho personal, si no es profesional de salud, debe tener una escolaridad mínima de bachillerato y no tiene permitido dar asesorías de salud al público. Asimismo, el personal debe portar ropa limpia, gafete de identificación, equipo de protección e indumentaria de acuerdo con las actividades que realiza. Igualmente, se debe efectuar un programa anual de capacitación y llevar a cabo esta capacitación a nuevas farmacias o al personal de nuevo ingreso antes de que inicie sus funciones y sus actividades. Además, tiene que haber una actualización mínima de una vez al año, las cuales deben ser documentadas. El programa anual de capacitación considera la atención a los usuarios, la regulación aplicable, la receta médica, los medicamentos estupefacientes y psicotrópicos, los medicamentos magistrales y oficiales, el manejo y control de los insumos para la salud, las normas de seguridad e higiene, los procedimientos normalizados de operación, las actividades indebidas, la farmacovigilancia y la tecnovigilancia y el control de los antibióticos. Hablando de la documentación legal y técnica, las farmacias, boticas y droguerías deben contar con un aviso de funcionamiento, una licencia sanitaria y un aviso de responsable sanitario. De la misma manera, deben de contar con el alta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las órdenes y actas de las visitas de verificación sanitaria, los trámites, oficios y el seguimiento ante la Secretaría de Salud, las facturas expedidas por los proveedores o los documentos que amparen la tendencia legítima de estos insumos, los libros o sistemas de control, el registro de condiciones de las áreas de conservación de los insumos al menos 3 veces al día, el plano de distribución de acotaciones de farmacia, el programa vigente de control de fauna nociva, el organigrama con la descripción de las funciones y las responsabilidades del personal, el programa anual de capacitación, así como su registro y evidencia de los cursos, la relación actualizada de equipos e instrumentos de medición, los PNO, la bitácora de uso y los documentos probatorios de su calibración, la edición vigente del suplemento de la farmacopea y, en su caso, con la edición vigente de la farmacopea homeopática de los Estados Unidos mexicanos, los PNO actualizados y autorizados por el responsable sanitario, el registro de entrada de insumos, los manifiestos de entrega, transporte y recepción de residuos peligrosos y la notificación de reacciones adversas a medicamentos e incidentes adversos de dispositivos médicos con la evidencia de su envío a una unidad de farmacovigilancia. A continuación mencionaré los requerimientos mínimos para la infraestructura. La farmacia debe ser independiente de otra razón social, giro o casa habitación. Si se encuentran dentro de una tienda de autoservicio, se deben instalar en áreas específicas y separadas. Si cuentan con un aviso de funcionamiento, deben tener un rótulo en la entrada, visible y que indique el nombre o la razón social, el giro y el horario de operación. Y debe de contar con áreas específicas, mesas de trabajo suficientes y con un acabado sanitario, superficies lisas y de fácil limpieza y sanitización. Debe existir ventilación natural o artificial. Si hay ventanas, estas deben de estar cerradas y resguardadas con cortinas en los lugares donde se conserven los insumos para la salud. Tanto la distribución, el tamaño de las áreas y el mobiliario deben corresponder al volumen de los productos y a las actividades que realiza la farmacia. Además, las áreas para los medicamentos con prescripción deben de estar separadas de los demás insumos. Es indispensable contar con termómetros e higrómetros con certificación vigente. El equipo para el uso de insumos que requieren refrigeración deben ser exclusivos
para su uso y acorde al volumen manejado. Se debe de contar con una planta alternativa de energía eléctrica o en su caso con un PNO para el traslado de insumos en refrigeración. Contar con un cartel informativo de recepción de reportes de sospechas de reacciones adversas a medicamentos e incidentes adversos con dispositivos médicos y se debe tener un registro de agua potable, así como identificar las tomas de agua no potable. La instalación eléctrica debe de estar protegida. El mobiliario debe ser de un material resistente a los agentes limpiadores y con una separación de 20 centímetros del piso y del techo. El comedor del personal debe de estar separado de las áreas de almacenamiento y manejo de insumos y se debe tener servicios sanitarios suficientes para el personal. Por otro lado, los procedimientos normalizados de operación, conocidos como PNO, son documentos que contienen las instrucciones mínimas y necesarias, claras y específicas para llevar a cabo una operación, es decir, el manejo, control, conservación y venta y suministro de insumos para la salud, además del objetivo, el alcance, la responsabilidad, el desarrollo del proceso y las referencias bibliográficas. Entre sus características se encuentra la prevención de irregularidades en las actividades. Son específicos para cada establecimiento, cumplen con las disposiciones legales vigentes, son autorizados por el responsable sanitario, el cual debe de verificar que se describan precisamente las actividades que se desarrollan, estar disponibles para el personal en el lugar donde se aplican y se supervisan. Además, contribuyen a controlar el funcionamiento del establecimiento y su cumplimiento es obligatorio y permanente. Algunos de los PNO con los que debe de contar una farmacia son la elaboración de PNOs, la capacitación, las buenas prácticas de documentación, la adquisición, recepción y registro, manejo y conservación, control y existencia, venta y suministros de insumos para la salud, el manejo y control de antibióticos, la devolución a proveedores, la devolución de usuarios de farmacia, así como las auditorías técnicas internas. También se debe de contar con PNOs para la calibración y mantenimiento de los instrumentos de medición, la denuncia a la autoridad sanitaria de todo hecho, acto u omisión que represente un riesgo o provoque un daño a la salud, la destrucción de insumos, las medidas de seguridad y higiene del personal, la atención de contingencias, el manejo de desviaciones o no conformidades, la limpieza de áreas, mobiliarios e insumos para la salud, la prevención y control de fauna nociva, la recepción, atención y solución de quejas de los usuarios, la notificación de reacciones adversas a medicamentos o incidentes adversos con dispositivos médicos, el mantenimiento preventivo y correctivo y el retiro del producto del mercado, así como la notificación a la Secretaría de Salud. El manejo de los medicamentos e insumos contempla la adquisición, la recepción y el registro, el manejo y el almacenamiento y la venta y suministro de insumos para la salud. La adquisición se debe realizar en empresas legalmente establecidas y con referencias comerciales. Se debe rechazar insumos con decoloraciones del empaque y leyendas incompletas. Es indispensable contar con copia de la documentación legal del proveedor y se solicita el documento que ampare el origen y la posesión legal de los insumos para su compra. En la recepción de los insumos, el personal debe de verificar que se cumplan con las cantidades solicitadas, la fecha y la caducidad del lote, así como las etiquetas y la documentación. Las etapas de la recepción son la recepción del paquete colectivo, donde se revisa que esté cerrado y sellado, se anota la cantidad y las observaciones en el documento de recepción y se firma y se sella. Otra de las etapas es el desempaque y la validación de los insumos, el registro de los datos en el sistema, la identificación y clasificación de insumos, la disposición de los insumos clasificados y la separación de los insumos que son rechazados. Para el manejo y el almacenamiento, primero se clasifican los insumos para su acomodo, es decir, se colocan los medicamentos en el refrigerador si necesitan refrigeración, se separan acorde a su grupo para su resguardo y se separan los medicamentos de los demás insumos para la salud. El almacenamiento de los medicamentos controlados, el grupo 1, 2 y 3, y los adquiridos con receta médica, que son el grupo 4, se resguardan bajo llave y se acomodan acorde al principio de primeras caducidades, primeras salidas y en orden alfabético, mientras que el almacenamiento de los medicamentos del grupo 5 y 6 se acomodan acorde al principio de primeras caducidades, primeras salidas. Los demás insumos para la salud se acomodan
con el principio de primeras caducidades, primeras salidas. Es decir, la caducidad próxima se coloca de manera que sea la primera en tomarse al surtir la receta. Esto si se cuenta con fecha de caducidad. En caso de que no, se acomodan con el principio de primeras entradas, primeras salidas. Esto es que los productos con mayor tiempo en farmacia son los primeros en surtirse. Asimismo, es importante verificar la temperatura y la humedad relativa ambiental. Se mide, se registra la fecha y la hora y se anota el nombre y la firma del encargado. Finalmente, se separan los medicamentos caducos bajo llave en el lugar designado para que sean mandados a su destrucción por una empresa autorizada por la Semarnat. Cada farmacia debe de contar con un sistema de registro de entradas. Estas son las que incrementan el inventario y las salidas que son las que lo disminuyen. Esto para cada presentación del insumo, con la fecha y el tipo de movimiento, o sea, entrada o salida, la descripción del producto, el número de lote o de serie, el número de factura, la cantidad de producto y el saldo o la existencia. A su vez, este sistema permite el control del inventario, la identificación y rastreo de entradas y salidas por lote, el cálculo de consumo y la existencia teórica, el cálculo de pedidos, la determinación de mínimos y máximos de insumos con los que debe de contar acorde al consumo, a la detección de faltantes y a la epidemiología por temporada de año, y finalmente la realización del balance de existencias. Para las condiciones de almacenaje debe de haber luz y limpieza. La temperatura se debe encontrar entre 15 y 30 grados centígrados y la humedad a no más del 65%. Además, es importante considerar las recomendaciones de la etiqueta y de la misma manera, la farmacia debe contar con un contenedor de medicamentos caducos. La venta y suministro de insumos para la salud tiene dos etapas. En la primera se recibe al cliente y en la segunda se suministran los medicamentos. En este caso se verifica la disponibilidad, se solicita la receta, se informa el precio y se corrobora el pedido. Asimismo, es importante verificar la autenticidad de la receta y el cumplimiento de los requisitos legales. Y en su caso se informan las condiciones de conservación y se resguarda la receta. Por último, hablaremos de las actividades indebidas. Entre las actividades indebidas se encuentran que el personal no debe promover la autoprescripción, realizar preparaciones de insumos para la salud en establecimientos no autorizados por la Secretaría de Salud, preparar mezclas de inyectables de cualquier tipo y volumen, preparar medicamentos oficiales o magistrales sin tener la licencia sanitaria de droguería, vender o intercambiar medicamentos entre establecimientos que los expenden directamente al público sin contar con la licencia o el aviso de funcionamiento y la receta correspondiente, vender medicamentos por teléfono o internet sin tener un establecimiento autorizado, que se almacenen los insumos en otro establecimiento que no cuente con la autorización correspondiente, comprar o vender vacunas, toxoides o hemoderivados sin contar con la licencia sanitaria y comprar o vender insumos para la salud sin contar con la licencia o el aviso de funcionamiento según corresponda. Las actividades indebidas sobre medicamentos controlados son vender medicamentos controlados sin solicitar sellos y en su caso retener la receta, vender medicamentos controlados en caso de sospechas de receta apócrifa, comprar o vender medicamentos controlados sin contar con el aviso de responsable sanitario y la licencia sanitaria, vender medicamentos controlados de diferente grupo en la misma receta y no revisar las recetas de los medicamentos controlados que requieren receta o un permiso especial. Otras prohibiciones son vender insumos para la salud a mayoreo, vender o promocionar productos con supuestas acciones o actividades terapéuticas sin tener un registro sanitario, no reportar cualquier contingencia como la desaparición, el robo o la merma, tirar medicamentos caducos o deteriorarlos al drenaje, a la basura o a los desechos municipales, permitir el acceso del verificador sanitario sin una orden de verificación y adivinar el nombre de un medicamento anotado en una receta médica. Esto es todo de mi parte, muchas gracias.